Ocurrió durante la inauguración municipal del nuevo polígono artesanal, con banderines y discursos ensayados. Mi sobrino tomó el micrófono y, sin mirarme, dijo con voz segura: «Este taller pasa a nueva administración. Mi tío ya no está en condiciones». Hubo aplausos por inercia, sonrisas incómodas, móviles en alto. Sentí el golpe seco de la vergüenza pública y me quedé de pie, inmóvil. En el bolsillo llevaba el calibre de latón con el que medí la primera viga hace décadas. Nadie preguntó nada. Nadie me defendió. Yo guardé silencio, mientras el taller, mi vida, dejaba de ser mío delante de todos. Ese taller lo levanté con mis manos hace 38 años, cuando el barrio aún olía a cal húmeda y a promesas baratas. Empecé con un banco cojo, una sierra heredada y un techo que goteaba en invierno. Medía la madera 2 veces porque no podía permitirme errores. Aprendí a escuchar el crujido correcto, a respetar la veta, a esperar. Allí entraron como aprendices hombres que luego trajeron a sus hijos. 3 generaciones aprendieron a medir, cortar y callar cuando tocaba. Vendí el coche para comprar la primera máquina decente. Mi esposa llevaba la contabilidad en una libreta azul, con letra pequeña y ordenada. No había márgenes, solo disciplina. Cuando llegaron los encargos grandes, no celebramos, reforzamos estanterías. Cuando llegaron las crisis, no lloramos, apagamos una luz y seguimos. El taller era más que trabajo, era un pacto silencioso con el tiempo. Mi sobrino creció entre virutas. Le enseñé a lijar sin prisa, a no prometer plazos que no podía cumplir. Con los años estudió gestión, volvió con palabras nuevas y trajes ajustados. Yo escuché. Delegué. Pensé que era continuidad. Las primeras señales llegaron tarde y suaves. Facturas olvidadas, reuniones a las que no me llamaban, decisiones tomadas sin mí para no molestar. Sonrisas cortas, palmaditas rápidas, correos que no respondían. Un día cambiaron el proveedor sin avisar. Otro, el seguro. Luego, el logo. Me dijeron que era modernizarse. Yo asentí, cansado. Empecé a llegar antes para no estorbar y a irme cuando el ruido bajaba. Mi nombre fue desapareciendo del papel y del saludo. En casa, la libreta azul quedó en un cajón. Mi esposa ya no estaba para recordarme que leyera la letra pequeña. El precio no fue solo económico. Fue aprender a ocupar menos espacio. Fue dudar de mi pulso cuando el calibre marcaba exacto. Fue escuchar risas jóvenes y sentirme viejo sin haber fallado. Me convencí de que aguantar era noble, de que callar era proteger lo construido. No vi que el silencio también firma. La noche previa al anuncio público, cerré el taller tarde. Barrí despacio, como siempre. Toqué la mesa central, marcada por décadas de cortes. Pensé en los domingos robados al descanso, en las manos rotas, en la dignidad de cumplir. No sabía que al día siguiente me convertirían en una nota al pie. Y aún así, seguí creyendo que el tiempo pone cada cosa en su sitio, si uno no lo empuja. Esa misma noche volví solo al taller. No encendí todas las luces, dejé el pasillo en penumbra y caminé despacio, escuchando mis pasos como si no fueran míos. El olor a madera cortada seguía allí, fiel, pero ya no me reconocía. Me senté en el banco antiguo, el primero, y apoyé el calibre sobre la mesa. Marcaba 0. Yo no. Abrí el armario donde guardábamos contratos y garantías. Faltaban carpetas. En su lugar, encontré copias recientes, ordenadas, limpias, con mi nombre reducido a una firma escaneada. Entendí entonces que la ceremonia de la mañana no había sido un impulso, era la última pieza de un plan. El quiebre no fue la humillación pública. Fue descubrir que el taller había seguido funcionando sin mí, como si yo hubiera muerto en vida. Apagué las luces una por una. Cada interruptor era un recuerdo que se cerraba. No hubo lágrimas, hubo cansancio. Me dije que aguantar ya no era virtud, era renuncia. Y renunciar no protege nada, lo entrega. Salí y bajé la persiana hasta la mitad.
lo suficiente para que entrara el aire y nadie pudiera entrar sin permiso. Ese gesto pequeño me sostuvo. Al amanecer, el teléfono vibró. Mensajes amables, urgentes, administrativos. No respondí. Caminé hasta el ayuntamiento y pedí cita. Me miraron con sorpresa, como si yo ya no perteneciera al mapa. Volví al taller y recogí mis cosas: el calibre, la libreta azul, una llave vieja. Dejé las demás. No era huida, era límite. Cuando regresé por la tarde, habían cambiado la cerradura. Sonreí sin alegría. Llamé al cerrajero que conocía desde joven. Me dijo que no podía ayudarme sin autorización. Agradecí su honestidad. Entendí el tamaño del cerco. No estaba frente a una familia confundida, sino ante un sistema cómodo que avanza cuando el fundador baja la voz. Esa noche me senté en la cocina y abrí la libreta azul. La letra de mi esposa seguía firme. Allí estaban los pagos, los acuerdos, las fechas. Entre las páginas, el contrato original, doblado. Leí despacio. Una cláusula subrayada a lápiz. El taller no podía cambiar de manos sin mi firma y la suya. La mía seguía viva. La suya, también. No sentí rabia. Sentí claridad. El quiebre se cerró y abrió a la vez. Ya no era un hombre humillado, era un custodio con memoria. Hice una lista corta: hablar poco, documentar todo, pedir luz pública. No buscaba venganza. Buscaba orden. Y el orden, como la madera, exige medir antes de cortar. A la mañana siguiente no firmé la cesión temporal que me enviaron por correo, envuelta en palabras suaves y plazos urgentes. Respondí con una sola línea: necesito revisar el contrato original. Nada más. Cerré la cuenta compartida del taller y abrí otra a mi nombre para separar lo que era trabajo de lo que se había vuelto maniobra. Retiré mis llaves del llavero común y dejé solo la vieja, la que abría la persiana manual. No di explicaciones. Poner límites también es una forma de hablar. Las llamadas comenzaron antes del mediodía. Primero el tono familiar, luego el administrativo, después el impaciente. Me dijeron que estaba exagerando, que todo se arreglaría en casa. Cuando no respondí, apareció el ayuntamiento, un funcionario joven, correcto, que habló de continuidad y de imagen pública. Le pedí todo por escrito. Se sorprendió. Yo no. Los sistemas se desordenan cuando uno exige papel. Por la tarde llegó el abogado amigo. Traía soluciones rápidas y sonrisas aprendidas. Me ofreció firmar ahora y revisar luego. Le pregunté por la cláusula. Miró el reloj. Dijo que no la recordaba. Le pedí que la buscara. Se fue prometiendo volver. No volvió. El conflicto creció sin ruido. Cambiaron horarios, convocaron reuniones sin mí, intentaron aislarme con urgencias ajenas. Yo hice lo contrario. Hablé menos y guardé más. Copié facturas antiguas, imprimí correos, ordené fechas. Fui al banco con la libreta azul y pedí extractos completos. El empleado me reconoció, me habló despacio. El respeto aún existe cuando no se grita. Una tarde intentaron entrar al taller mientras la persiana estaba a medio bajar. Llamé a la policía local. Llegaron, miraron, pidieron documentos. Yo los tenía. La tensión se volvió visible. No hubo sanciones, pero sí miradas nuevas. El barrio empieza a creer cuando ve papeles. Mi sobrino me escribió por fin. No pidió perdón, pidió paciencia. Dijo que yo estaba cansado, que él cuidaría de mí. Le respondí con calma: cuida del taller respetando la ley. Nada más. La familia no protege cuando confunde cuidado con control. Entendí entonces que la resistencia no es choque frontal, es fricción constante. Es negarse a firmar, pedir actas, exigir fechas. Es aparecer donde te dan por ausente. Es aceptar la soledad sin convertirla en amargura. Yo era un hombre solo frente a un sistema cómodo. Sí, pero los sistemas se sostienen en hábitos.
Cambia el hábito y el sistema cruje. Al cerrar el día, volví a medir una tabla que había dejado a medias. La veta estaba recta. El calibre marcó exacto. No era nostalgia, era prueba. Mientras haya medida, hay derecho. Y mientras haya derecho, el conflicto tiene forma. No improvisé. Nunca lo hice. La prisa es enemiga del ajuste fino. Extendí los documentos sobre la mesa de la cocina y los ordené por fechas, como me enseñó la libreta azul. Contrato original, anexos, facturas, actas municipales, correos impresos. Cada papel tenía una historia y un peso. Subrayé la cláusula una vez más. El taller no podía cambiar de manos sin mi firma y la de mi esposa. No era una amenaza, era una llave. Hice llamadas cortas, sin adornos. A un notario que aún recuerda el olor de las oficinas antiguas. A un contable que trabajó con nosotros cuando nadie quería pequeños clientes. A una asociación de artesanos del barrio. No pedí favores, pedí verificación. Cuando los hechos se ordenan, los relatos caen solos. Pedí una reunión pública. No privada, no para arreglarlo entre nosotros. Pública. El ayuntamiento dudó. Insistí por escrito. Adjunté documentos. Cité la cláusula. La palabra pública cambia el tono. Aceptaron fijar fecha en el pleno. El calendario dejó de ser enemigo. Mientras tanto, preparé mi intervención. No sería larga. Practiqué hablar despacio, sin elevar la voz. Seleccioné solo lo necesario. El origen, la cláusula, las firmas, las facturas clave. Nada de reproches. Nada de emociones exhibidas. La verdad no necesita dramatización, necesita orden. Mi sobrino se movió rápido. Aparecieron artículos favorables, rumores de transición responsable. Me ofrecieron mediación. Dije no. La mediación diluye cuando una parte ya cruzó la línea. No buscaba un acuerdo, buscaba restaurar un marco. La palanca oculta no era solo legal, era moral. El taller no existía en el vacío, había aprendido a sostener al barrio. Contacté a 2 maestros jubilados y a un proveedor antiguo. Les pedí testimonios escritos, breves, sobre el origen y las prácticas. Aceptaron. La memoria colectiva también firma. La noche previa al pleno, limpié el calibre de latón. No por ritual, sino por respeto. Dormí poco. No por miedo, sino por atención. Al amanecer, releí todo una vez más. Guardé los papeles en una carpeta sencilla. No llevé traje. Llevé la ropa de trabajo. La coherencia también pesa. No buscaba venganza. Me repetí eso. La venganza distrae y debilita. Buscaba orden, que cada cosa volviera a su medida. Si el taller había de cambiar, que lo hiciera con ley y verdad. Si no, que permaneciera. Ese era el plan. Sencillo, verificable, resistente. Como la madera bien medida antes del primer corte. El día del pleno llegué temprano. Me senté en la segunda fila, donde se ve el rostro de quien habla y no solo el gesto. El salón estaba lleno de voces bajas y papeles. Cuando llamaron el punto del taller, el murmullo subió como polvo. Mi sobrino evitó mirarme. Yo abrí la carpeta y dejé el calibre sobre la mesa, a la vista. Pedí la palabra. Hablé despacio, sin rodeos. Dije el origen, 38 años, 3 generaciones, una libreta azul. Dije la cláusula y leí el texto exacto. Mostré las firmas. Mostré las facturas que probaban continuidad y responsabilidad. No acusé, medí. No me quiten la voz llamándome débil, dije. Midan los hechos. Las caras cambiaron. El secretario pidió copias. El asesor municipal preguntó fechas. El abogado amigo pidió un receso. Negaron. El orden ya estaba en marcha. Cuando le tocó hablar a mi sobrino, habló de futuro y eficiencia.
Yo pedí que respondiera a la cláusula. No respondió. El silencio también declara. Leí 2 testimonios breves. El proveedor, el maestro jubilado. Nada épico. Concreto. El murmullo cambió de lado. La presidenta del Pleno pidió calma y ordenó verificar la concesión. La palabra suspensión cayó como un martillo limpio. No hubo aplausos. Hubo respiración. Vi a un concejal joven anotar con cuidado. Vi a un funcionario cerrar los ojos un segundo. La verdad no humilla, recoloca. Al final, se acordó revisar el expediente completo y suspender cualquier cambio hasta dictamen. Me levanté sin prisa. Guardé el calibre. No miré atrás. Afuera, el aire estaba frío y exacto. Sentí algo cercano a la paz. Esa tarde llegaron mensajes distintos. Menos urgentes. Más formales. El sistema había escuchado. La revelación no fue un triunfo personal, fue que el marco aún existe cuando alguien lo nombra con claridad. Y eso, en tiempos de ruido, es suficiente. El dictamen no llegó de inmediato. Llegó como llegan las cosas que pesan, despacio y sin adornos. Durante semanas, el taller quedó en una suspensión incómoda, con horarios reducidos y miradas cruzadas. Nadie celebraba. Yo tampoco. La justicia no tiene música, tiene calendario. Cuando se publicó la resolución, el lenguaje fue seco. La concesión quedaba anulada por incumplir la cláusula esencial. Los acuerdos firmados sin mi consentimiento carecían de validez. Se ordenaba restituir la administración al estado previo y revisar responsabilidades. No hubo nombres en negrita, hubo consecuencias. Mi sobrino perdió apoyos y socios. Los que aplaudían se alejaron sin ruido. El abogado amigo dejó de llamar. El ayuntamiento abrió un expediente interno. No hubo castigo ejemplar, pero sí un costo real, reputación, tiempo, confianza. En los sistemas, eso duele más que una multa. En el taller, el ambiente cambió. Algunos trabajadores se quedaron, otros se fueron. No guardé rencor. Agradecí a quien habló claro y dejé ir a quien necesitaba otra promesa. Reordené turnos, revisé cuentas, volví a medir. El equilibrio no se decreta, se construye. La familia intentó recomponer con cenas y palabras suaves. Escuché. Puse límites. Dije que el respeto no se negocia. No pedí disculpas ajenas, pedí hechos futuros. El silencio, esta vez, fue acuerdo. Pagué también mi parte. Acepté que delegué tarde y hablé poco. Aprendí que la confianza sin verificación es una deuda. No me absolví, me ajusté. El taller volvió a abrir con reglas claras y un nombre visible en la puerta. El mío. No hubo victoria. Hubo restitución. Y eso basta. Porque cuando el orden vuelve, el ruido se va solo. Reabrí el taller con horarios cortos y puertas abiertas. No para vigilar, sino para respirar. Quité carteles nuevos y dejé la madera hablar. Volví a poner la libreta azul en el cajón de siempre, junto al contrato original. No como reliquia, sino como referencia. Ahora enseño a jóvenes del barrio a medir antes de cortar. Les digo que la prisa es cara y el silencio también. Que un taller no es un lugar, es un acuerdo con el tiempo y con la verdad. Aprenden a escuchar la veta, a respetar el pulso, a escribir lo que hacen. El calibre de latón descansa sobre la mesa, limpio. A veces lo tomo y compruebo una medida que ya sé. No por duda, sino por gratitud. El taller sigue. Yo también. Y eso, después de todo, es suficiente.